En el circo del día de hoy, 19 de marzo del 2025, instaurado para engañar incautos y gobernar demagógicamente de pura saliva, de puro verbo, la corcholata anunció que de acuerdo a las pláticas con los líderes, dirigentes del CENTE, habían llegado a un arreglo respecto a la nueva ley del ISSSTE, en el sentido de que iba a retirarla y que iban a conservar solamente los beneficios de esa ley. Sin embargo, la corcholata les está jugando el puro dedo en la boca de los maestros. Pues lo que el gremio magisterial desea es la abrogación de la citada ley del ISSSTE. Y para aclarar esos términos, hay que distinguir que la derogación viene siendo una revocación parcial de la ley y la abrogación que piden los maestros es una nulidad total de la ley. Sin embargo, la corcholata sostiene que va a imponer los supuestos beneficios de esa ley, como son el de que el Infonavit va a seguir construyendo casas y que la edad de jubilación se va a conservar en 56 años la mujer y 58 años el hombre, y que se va a ir celebrando cada 2 años el incremento para llegar a los 65 en los varones y 64 en la mujer, y que finalmente el Infonavit va a seguir construyendo casas. Y pues eso es una farsa, como está acostumbrada la señora corcholata, porque ella se cree absoluta en la aplicación de la ley, no sujeta sus actos a las leyes vigentes. En primer lugar, porque ignora que lo que los maestros piden justamente, legalmente, es la protección a sus derechos sociales. Y la señora corcholata no comprende qué son derechos sociales. Y para que quede claro, los derechos sociales son el conjunto de derechos humanos para proteger a las personas de la desigualdad y de la vulnerabilidad social, como derechos fundamentales para conseguir el bienestar de la sociedad. La señora corcholata se niega a abrogar la ley del 2007 que promulgó en su momento su enemigo político Calderón, y al que le echa la culpa, al igual que el narcopresidente, de todos los males del país. No se digna a revocar esa ley, a pesar de que son enemigos acérrimos. Quiere decir que ese conflicto con Calderón es de puro pico, es pura farsa. Pues si realmente lo detestaran, ya hubiera aprobado la petición de los maestros de abrogar esa ley, pero la sigue sosteniendo, y eso quiere decir que el supuesto conflicto de Calderón y el gobierno de la corcholata es puro cuento. Sin embargo, para estar en contexto, me permito exhibir la siguiente declaración triunfalista de la corcholata, elevándose como la patrona del gremio magisterial y argumentando que no fue un signo de debilidad, o sea, haciéndole al pendejo, porque está perjudicando de cualquier manera al gremio magisterial. Y
supuestamente está perdiendo en su convenio de retirar la ley. Y dice así: ¿qué hubiera pasado si dejamos la ley? ¿Qué hubieran dicho de la presidenta? Autoritaria. ¿A nosotros qué nos importa? Las maestras y los maestros de México. Pues, si hay una confusión en la ley, no hay problema en retirarla, pero garantizar los beneficios que tenía la ley, en particular relacionados con el FOBISTE, que es una solicitud que viene de hace muchos años de la propia Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y en general del CENTE y de trabajadores del Estado. Pero en particular en la mesa que tuvimos ayer con la coordinadora, en muchos de los pliegos petitorios, en diciembre lo vimos, nos reunimos en diciembre, ahí venía el tema del FOBISTE. Porque hay personas que tienen créditos del FOBISTE, que ya pagaron 2 veces su casa en términos reales y siguen pagando. Es totalmente injusto. Es un mecanismo que quedó desde el periodo neoliberal, muy parecido al del Infonavit, que aquí ha platicado Octavio Romero, y que es totalmente injusto para los trabajadores, que sigan pagando y pagando y pagando y pagando, cuando ya en realidad pues dieron lo suficiente para poder tener su vivienda. Entonces, retiramos la ley para evitar cualquier confusión, pero garantizamos el beneficio del FOBISTE, que era un... Bueno, la señora Corcholata es, en primer lugar, una ridícula, una caricatura de presidente. Pues ha hecho del atril presidencial puro cuento, puros disparates, no tiene seriedad. Lo principal, no tiene buena fe, es una mujer perversa, pues dice que hay confusión de parte de los maestros a la interpretación de su reforma a la ley del ISSSTE. Los maestros están bien ubicados porque saben sus derechos laborales. Lo que los maestros quieren no es que les juegue el dedo en la boca, es que se abrogue la ley del 2007 y que se aplique para las jubilaciones no los años de edad, sino los años de servicio, es decir, 28 años para las mujeres y 30 para los varones. Sin embargo, la Corcholata sigue sosteniendo que va a congelar la edad anterior a la reforma a la ley del ISSSTE, que es de 56 años para las mujeres y 58 años para los hombres. Dice que va a incrementar cada 2 años hasta llegar a los 64 en las mujeres y 65 años de edad en los hombres. Y eso es hacerle al pendejo y engañar al gremio magisterial, que desde luego no cayeron en la mentira de la Corcholata, porque ellos sostienen la abrogación de la ley del 2007 y aplicar para la jubilación no la edad, sino los años de servicio. Eso queda evidentemente claro. Y por otro lado, la señora Corcholata está queriendo imponer un caprichito, como toda autoritaria, puesto que quiere regresar a los fraudes que cometieron en el Infonavit al construirse casas de la peor calidad en lugares no recomendables. En algunas ocasiones las construyeron hasta en arroyos secos, basureros, además de los fraudes que cometieron, de la cantidad de dinero que se robaron. Y además
casas totalmente inhumanas, que fueron bautizadas como pichoneras, y sin tomar en cuenta que los derechos sociales de los trabajadores docentes están alineados a la infinita dignidad de cada ser humano para poder lograr sus objetivos. No son ratones para meterlos en ratoneras. Los maestros están peleando una causa justa. Simplemente quieren que sus jubilaciones sean lo más humanamente posible, porque no son esclavos, ni el gobierno debe ser explotador de sus trabajadores, que es lo que está sucediendo con este gobierno tan nefasto, tan inhumano y tan perverso. Y para cerrar con broche de oro sus ridiculeces y sus engaños, la corcholata se valió del famoso conocido cara de sapo, el señor Delgado, que es el director de educación y que además está cuestionado en su honorabilidad, pues lo ligan como el rey del huachicol, y se concretó hacer un amanuense de la señora corcholata repitiendo las mismas sandeces así. Viendo la petición de muchos maestros y maestras de nuestro país, ha decidido retirar la iniciativa que se presentó el pasado 7 de febrero respecto de la modificación de distintas disposiciones de la ley del ISSSTE. Sin embargo, nuestra presidenta, comprometida con todos los trabajadores al servicio del Estado, se comprometió también a que por distintas vías jurídicas, como un decreto presidencial, se van a lograr los beneficios que esta ley pretendía traer. Claramente, la disminución y condonación de deudas que se habían vuelto impagables para los trabajadores y trabajadoras. Y también la posibilidad de que el FOVISSSTE pueda volver a construir casas, que eso limitaba mucho la posibilidad de maestros, maestras y de todos los trabajadores al servicio del Estado de poder acceder a una vivienda. También la presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido que la edad mínima para la jubilación se quede congelada en lo que está establecido para el 2024. ¿Qué establece la ley? Que se va a incrementar cada 2 años la edad de jubilación hasta llegar a 60 años. Nuestra presidenta ha decidido que no, que se quede la edad de jubilación en 58 años para hombres y 56 para mujeres, en lo que se sigue la discusión para ver finalmente cómo va a quedar esta edad mínima de jubilación, además de los años de servicio. Otra propuesta que hay. Bueno, es claro que el señor Delgado, pues es otro mentiroso que únicamente está repitiendo las mentiras de la señora corcholata, como esa de que con esta ley lo que se trataba de hacer es que se acabaran con las deudas que los trabajadores de la educación tenían con el Infonavit y que se quitaran ese problema, lo cual es una falsedad, porque de acuerdo al artículo 249 de la ley del ISSSTE, todas las deudas que tengan más de 10 años ya están prescritas. Ese lastre de parte de los trabajadores de que habla el rey del huachicol, pues ya es incobrable, ya no se pueden cobrar. Y por otro lado, lo que está soslayando la señora corcholata y que se dice director de educación, es que los derechos sociales de los trabajadores son en el sentido de que de acuerdo a la norma constitucional establecida en el artículo 4, es obligación del gobierno otorgar vivienda digna y de calidad a todos los trabajadores.
En este caso es el gobierno responsable de dar vivienda a los trabajadores y no hacer negocio con sus propios medios económicos del trabajador. No tiene por qué estar obligado a recurrir al Infonavit para que construya casas con materiales de mala calidad, mal ubicados, pichoneras, ratoneras, como se le quiera llamar, y en lugares que no son muy ecológicos, coloquialmente hablando, porque esa es una facultad del trabajador, construir su vivienda donde más le parezca, donde más pueda tener contacto con la naturaleza, no en cinturones de pobreza como se acostumbra a construir por el Infonavit, quien compra terrenos de la peor calidad para ahorrar dinero, o yo diría más bien para robárselo, que la corrupción sigue como siempre, sigue imperando, y unido ahora con un nuevo ingrediente, que el narcotráfico está gobernando el país. Una prueba es la declaración del Cártel Jalisco Nueva Generación, que ahora se adjudica el derecho de ser censor de las madres buscadoras y de satanizarlas y de hasta protestar porque están mintiendo cuando estos señores no tienen ninguna calidad moral y sus derechos ciudadanos están suspendidos porque son delincuentes, son asesinos, son simplemente paleros de la señora Corcholata. Y de eso pues ya di cuenta en un comentario el día de ayer. Y para no desviarme del tema, el caso es que quiero prevenir a los maestros que no vayan a claudicar en sus derechos, en sus peticiones, de que las jubilaciones sean acorde a los derechos sociales que les asisten como un conjunto de derechos humanos para protegerlos de la desigualdad y de la vulnerabilidad social. Son derechos fundamentales, irrenunciables, y no pueden dejarse de la corcholata de que a huevo quiera conservar los supuestos derechos que contiene la reforma de esta nueva ley del ISSSTE, que supuestamente va a retirar, porque eso es jugarles el dedo en la boca. Lo que deben hacer es que esa ley se abrogue totalmente. Nada de que van a aplicar supuestos beneficios. Debe abrogarse y aplicarse a una ley que sea realmente de carácter social, porque sus derechos humanos están alineados precisamente con su dignidad como valor fundamental para poder lograr los objetivos de bienestar para su familia, que va a repercutir en la sociedad. Y en el caso de la corcholata y del cara de sapo, pues son malintencionados, no tienen buena fe, son entes que simplemente son títeres, el cara de sapo de la corcholata y la corcholata del narcopresidente. Es decir, son unos mediocres, farsantes y unos mentirosos e hipócritas. Muchas gracias.